Muy buenas con todos ustedes. Esta es una nueva edición desde mi tribuna, programa de análisis y de opinión política. Quien le saluda, José Arturo Medina Silva, su director. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos los que nos siguen y los que están reproduciendo nuestro programa y nos mandan mensajes, y atendiendo a todos y cada uno de ustedes, vamos dando respuestas poco a poco a través del programa o con las invitaciones que podemos hacer. Un saludo muy especial para todas las madres que nos siguen, a todas sin excepción, especialmente a mi señora madre, que tengo la suerte de tenerla viva, y a todos ustedes, de verdad, todas las madres que nos siguen, de verdad, un feliz día, y no tan solo es hoy día, sino todos los días del año debe ser. Bueno, hoy vemos que la coyuntura política se agrava y que la clase política en el Perú está en una crisis, en una decadencia total, una decadencia que no deja nada más que desesperanza y desilusión, y sobre todo la esperanza hacia un futuro es incierta. Revisando las noticias del Perú, encontré ahí una entrevista a un gran amigo mío, un amigo de juventud con quien hemos estado en las movidas políticas en los años 80. A la vez hemos sido también compañeros de trabajo en el Seguro Social. Yo tengo un bachillerato en contabilidad, él es un licenciado en contabilidad, licenciado, y ha estado dictando cátedras también. Y también, como ese bicho de la política nos entró en la juventud, hoy en día tiene su partido, su propio partido que ha formado, es el fundador de un partido regional de integración nacional. Con ustedes, Walter Chirino Purizaga, trujillano, es un trujillano, es valor trujillano del norte. Bienvenido, muy buenas noches de Perú, buenos días de Japón. Mira, de todo, Pepe, me da un gusto de vernos face to face mediante esta vía después de muchos años que estuvimos en la brega política, muy jóvenes, cuando todavía usábamos los veintitantos años. Y bueno, y también a esos veintitantos, 22 años, ya estábamos en la dirigencia sindical en el entonces, bueno, sigue siendo todavía Central Unión de Trabajadores CUT, del Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy llamado Exsalud. La verdad que me da un gusto que estés triunfando en Japón, allá en Nagoya, que te hayas desarrollado una carrera, como lo hicieron muchos peruanos, que en los 90 empezaron a emigrar, y muchos liberteños, muchos trujillanos, muchos escopanos, ¿no? Que emigraron para allá, y una gran parte, me recuerdo yo, empezaron a viajar, empezando por Una Victoria, que era dirigente en ese entonces en el CUT, ¿no? ¿Te acuerdas de Una Victoria Paijanero también él? Guillermo Luna Victoria. Guillermo Luna Victoria. Empezaron a emigrar a Japón en busca de un futuro que yo creo que les ha ido bien, porque no hay nada mejor que cuando tú te propones una meta, un objetivo, te la trazas como sueño y la trabajas día a día, lo vas a realizar. Cosa como que ha ido sucediendo con el Partido Regionalista de Integración Nacional, que lo planteamos el año 2018, pero que era un sueño no que empezó el 2018, era un sueño que empezó hace muchos años, cuando desilusionados un poco con la forma en cómo los partidos políticos como organización, no como ideología ni como doctrina, sino como organización, se habían centrado en cúpulas, en centralismos que nada bien le hacían a las bases, y donde si tú tenías que ser candidato de un distrito de la Matanza en Piura, tenías que venir hasta Lima para asegurar tu candidatura, porque en el camino te la cambiaban. Entonces, eso y quizás la permanencia de caudillos en vez de líderes hicieron de que poco a poco se vaya sentando las bases de hacer un partido que tenga autonomía en sus regiones, que no tenga caudillos, sino que tenga líderes. Y líderes no es porque tiene borregos o seguidores. Líder es aquel que sigue formando líderes, sigue transmitiendo conocimientos, y que muchas veces lo hacemos a través de aulas. Yo he tenido la suerte, Pepe, de haber justamente en este momento, yo me encuentro en el Colegio Peruano de Ciencia de Los Olivos, donde fui su director, y le he pedido al director que me dio un espacio porque estaba cerca de Pajado de los Olivos. Vengo de Miraflores, de un evento el Día de la Madre, que mañana lo celebramos hoy, y que bendita las madres allá en Japón ya lo están celebrando el día de hoy. Y he conocido la educación desde el nivel primario, secundario, técnico y superior, porque yo estoy en una universidad. He estado tanto como docente como administrativo en la administración general de una universidad. O sea, conozco la educación a través del derecho y sé cuál es el problema realmente que hay que trabajar, y que es álgido, neurálgico en la educación, y que mucha gente piensa que la educación se combate con mejorar la malla curricular, con incrementar a los maestros, con poner mejores computadoras, lo cual es totalmente cierto, que debe hacerse, pero lo más fundamental, Pepe,
y se han olvidado es que esto es la formación importante del 7º mes en el vientre de la madre, como dice Jack Langmack en su libro de biología médica, en la formación del feto. Y su desarrollo hasta el 5º año, donde le has dado la capacidad, como en una computadora, tú dices, ¿cuánto quieres que tenga de memoria? Y si un mes en su arranque, va a dar esa capacidad. Tú tienes una Pentium 4 antiguo nuevecita y no te sirve, o no es nada frente a un Core 5. Es igual el cerebro. Entonces, si no tenemos a ese niño, ese potenciado ese cerebro, le ponga lo que le pongas, vamos a tener los problemas de siempre. No hay comprensión lectora, bajos en razonamiento matemático, y echamos la culpa a todo el mundo, pero no nos cuenta que falta una política de Estado que defina cómo empieza la nutrición del nato, prenatal, o sea, del que todavía no ha nacido, prenatal, hasta cuando tenga los 5 años y se desarrolle para que tenga una buena educación. Mira, interesante. Me has hecho recordar una de las exposiciones de Miguel Ángel Cornejo sobre la conformación del niño, las etapas que tiene para la formación y que puedes utilizar la física cuántica para programarle lo que tú quieres que sea en un futuro. Pero antes de abordar ese tema, quiero sobre todo que me des una idea a los que nos siguen sobre el nuevo partido, un partido a nivel nacional. Ustedes, su posición ideológica, su doctrina, ¿sobre qué se basa? Vayamos de, mira, nosotros hemos tomado ideología tanto de Víctor Raúl de la Torre, que es la que tenemos más, ¿no? Y que dio un giro al mundo ideológico en América Latina. Y acá voy a empezar a discernir cuando me dicen, oye, ¿eres de derecha o eres de izquierda? El mundo occidental, después de la Revolución Francesa, se hablaba si era de derecha o si era de izquierda, si era de derecha defendías al capitalismo, ¿no? A la empresa, y si era de izquierda al pueblo. Pero, sin embargo, en los dos lados, tú vas a encontrar cosas buenas y cosas malas. Si tú me dices, oye, ¿en dónde están? Yo le voy a decir al centro. ¿Y por qué al centro? Un poco más cogiendo la corriente andinista. Recuerda que nosotros estamos propiciando que el Perú debe pertenecer al mundo donde las economías se mueven en más a la agricultura y a la parte pecuaria, tomándolo como camino la parte de extracción minera, que es la de recursos no renovables, porque eso se acaba y chao, ¿no es cierto? E invirtiéndola en lo que haya hablado en su momento, en los grandes proyectos de irrigación. Perú es un país donde existe demasiado desierto, ¿ok? Sí, y no tenemos los proyectos de irrigación culminados más de 60 años. El Puyango Tumbes, el de la Leche, el Olmos, Chavimochi, Gallito Ciego, Cuajome, Majes, etcétera, para mencionarte algunos de ellos. Como trujillanos podemos decir que tú recoges ese sueño que fue durante años, durante décadas Chavimochi, que pasaron miles de gestiones y tuvo que ser en la gestión de Alan García donde se ponga en práctica. Ahí la Torre lo propone el año 30, claro. 1930, estamos hablando hace 90 años, casi 90 años. Aplicado en el 84, entonces, 83. Claro, pero mira, yo recuerdo el discurso de Alan García cuando llegó a mi tierra, Paiján, y dijo, vendrán las aguas del río Santa cruzando Chao, Pirú, Moche, Chicama y llegarán a las pampas benditas de Paiján. 1984. Estamos 2022 y las aguas no llegan a las pampas benditas de Paiján, sabiendo que ese río Santa, se nutre de los glaciares que vienen de Huascarán, el Guandoy, etc. Y épocas de lluvia, venía lluvia que nos viene a todos. Sin embargo, eso se ha ido terminando, se va terminando, y cada vez hay menos agua. O sea, de aquí a 20 años, las aguas que venían del río Santa no van a llegar hasta Paiján. Y estamos haciendo una inversión millonaria cuando tenemos más cerquita nosotros el reservorio de Alto La Pichona, que era el que regaba las pampas de Cupizniques en su momento y que cogía toda la Colupe, bajando de Yacope, Roma, Sausal, Quemazón, regirrigada para la parte de Santiago de Cabo, Chiquitoy, Cartavio, bajaba por Casagrande, Néctar, Lupac, Tigmar, y bajaba por Chocope, Paiján, y se iban hasta Macabí, Malabrigo. Sí, sí. El problema, ¿sabes cuál es, Pepe? Que se gobierna desde los escritorios. Y se conoce un poco de la patria. Hemos caminado pueblo a pueblo. O sea, no nos pueden contar historias. ¿De acuerdo? O sea, los que hemos caminado no nos pueden decir esto es prioridad en vez de esto. No.
Si tú me preguntas a mí, cuando hablas de Chaimochi, tercera etapa, es demasiado gasto cuando yo podría activar inmediatamente las represas de Alto La Pichona. Pero Dentro, eso es bajar. aprovecho, Walter, ahí que estás tocando el tema de Chaimochip. Venimos arrastrando un caso de corrupción, el destape de corrupción, ¿verdad? De Chaimochip. Así es. Ese es otro tema. El partido PRI, en ese caso específico, ¿qué haría? ¿Tomaría las instalaciones? ¿Expropiaría el proyecto? Porque hasta ahora sigue bajo el control de Odebrecht. Mira, las leyes nacionales e internacionales dicen de que toda obra que ha sido hecha con corrupción inmediatamente son intervenidas. Eso dice la ley. Y lo ampara la ley internacional. O sea, ahí es supranacional. O sea, no es una cuestión de que soy estatista, no, no, no. En cualquier país del mundo donde hay una obra que se ha hecho con corrupción, automáticamente se activa lo supranacional. Y el supranacional significa que tienes que intervenir. Y si es demostrable, automáticamente pasa a favor del Estado. Y eso no es ni estatización ni nacionalización. Esperamos que en los próximos días el PRI haga un pronunciamiento público para que tenga de conocimiento. Y esta es la primera ventana donde todas las personas pueden escuchar y entender de que se ha perdido tiempo en la intervención de Chaimochip, mejor dicho, en las instalaciones. Y no tan solo ahí, sino en todas las obras. No solamente en Chaimochí, se ha perdido tiempo en la interoceánica, se ha perdido tiempo en los gasoductos, se han perdido tiempo en los peajes en Lima. O sea, estamos viendo que es un cúmulo de proyectos donde la corrupción en el país ha hecho perder miles de millones. No estamos hablando de decenas de millones, miles de millones. ¿Por qué? Por ejemplo, te pongo el caso de Línea María, que fue dado, que inició Castañeda Alosio, ¿sí? Pero quien realmente hace la licitación es Susana Villarán, y lo hace por 30 años. O Castañeda lo hace por 30 años y Susana Villarán lo hace por 40 años. Por 40 años. Ya 10 años más, sin poner un milímetro más de pavimento. Y cuando entra Castañeda lo ratifica. Y ahí estamos hablando de derecha y de izquierda. Sí. E incluso estamos hablando de un partido de derecha ratificado por uno de izquierda y recontra ratificado por uno de derecha. No cuando se trata de corrupción. La corrupción no hay tinte político, no hay nacionalidad. Sí. Y eso es lo que debemos compartir. Comparto esa idea. Y eso es lo que tenemos que compartir. Por lo que te escucho, estás más ubicado como un socialdemócrata, que es en realidad lo que le falta al Perú, tener una socialdemocracia funcional, de participación. Claro, porque nosotros pregonamos la economía social de mercado. Nos iríamos un poquito para allá, pero más pragmáticos. El pragmatismo me hace decir, oiga, ¿usted está puesta por la empresa? Sí. ¿Y sabe por qué he puesto por la empresa? Porque si no hay empresa, no hay recursos, no hay inversión. Y si me dicen, oye, pero tú eres un poco populista porque tienes y hablas de que hay que darle educación, alimentación y salud a la gente. Eso es de izquierda. Bueno, sí soy de izquierda. Pero para darle eso a la gente que se llama calidad de vida, tengo que tener recursos. Entonces, sí, incentivar la inversión privada. ¿Ese derechista? Bueno, soy derecha. Pero si me dicen que porque yo tengo que dar alimentación, educación y salud a la gente, soy de izquierda, bueno, seré de izquierda. Pero eso se llama ser pragmático. ¿Quieres regalar? Primero, obtenga recursos. Y como decía de la Torre, no es quitarle al que tiene, sino crear para el que no la quiere. Generar, efectivamente. Así es. Coincidimos, y mira, y qué bueno que estamos tocando el pensamiento allá de la Torre, porque cada vez sigue vigente. Sigue vigente, tiene fuerza. Como sigue vigente cosas de José Carlos Mariatti, como sigue cosas como de Víctor Andrés Belaunde, de Jorge Basadre, o sea, pensadores que han dado al país, pero que lamentablemente, vuelvo a repetir, que sus seguidores no lo han podido o no lo han querido ejecutar. Pues que hay vigencia histórica en algunos partidos, no organizaciones, sino en ideología y propuestas que hicieron sus principales líderes. Dime, una de las cuestiones, vamos a hacer un análisis, ¿qué te parece este periodo que tiene hasta ahora? No llega ni a los 10 meses Pedro Castillo, el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué balance le das a esta gestión hasta estos momentos? +1. +1. De 10 +1. Es generoso porque casi le dan 0. ¿Cuál es ese único punto? Siempre le he dicho que, como dice el poema de Reyes Amargas, hay rasgos de virtud en el malvado y hay rasgos de maldad en el virtuoso. Siempre hay rasgos de algo y hay que dar ese +1, pues. Así no se pueda visualizar.
Así no se puede Es visualizar. generoso. En el marco de todo este asunto, yo estaba haciendo una investigación, un seguimiento en la presentación de Pedro Castillo en la reunión del presidente latinoamericano en México. Hubo una actitud muy sospechosa que hasta ahora sigo pensando y quiero tu opinión al respecto, porque eres el máximo representante de un partido, entonces tienes que tener un criterio ya hecho y formado sobre esto. Cuando Guido Bellido asume como primer ministro, él lanza un cuestionamiento hacia el consorcio Camisea, ¿verdad? Para la renegociación y los beneficios. Da la casualidad que por aquel entonces el presidente Pedro Castillo se encontraba en México, en esta reunión. De igual manera, Guido Bellido, él toma la iniciativa directamente como si fuera el mensajero llevando su petición. Para esto se sabía 6 meses antes la crisis energética en el mundo. Europa estaba en crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja esto de que Guido Bellido le solicite al consorcio Camisea? El consorcio Camisea no necesita volverse a sentar, ellos renuncian a gran parte de sus incentivos. Mientras tanto, el presidente chino asiste virtualmente a la clausura de este evento, cuando estamos hablando de la crisis energética. Mi cálculo es que Camisea, cuando da entrega ese porcentaje de sus ganancias, ellos sabían que con la crisis energética del gas, en 8 meses recuperarían toda su inversión. ¿Cómo lo ves tú Claro, esto? mira, empecemos por lo siguiente. Actualmente, 2 de las 3 partes de lo que produce Camisea retorna a Camisea. ¿De acuerdo? ¿Y sabes por qué? Porque se planteó mal. Llegan a la planta de Camisea, que va a distribuir a la zona costa, y los puntos alimentadores que deben estar en las viviendas se hacen de a pocos. Sin embargo, el planteamiento que hacemos nosotros es, está mal de hacer tantas zanjas, gastar tanto dinero para poner un puntito de gas para una cocina. Cuando tú sabes que en el mundo la energía gasífera ha superado a la hidráulica y con costos más baratos. Sí, Y sí. ya no necesitarías tender ni siquiera hacer un pozo, una zanja, para traerte el gas cuando ya no tienes entendido eléctrico. Y ahí sí favorecerías a los que menos tienen, porque los que menos tienen viven en cerros, donde es difícil llevar el gas, porque hay que hacer las zanjas y es difícil en cerros. Entonces, si tú haces 4 plantas de conversión de energía, del gas a energía gasífera, bajas el promedio de pago de todos los usuarios, ¿de acuerdo? Y ya no usas para la cocina, sino lo usas para el televisor, para la terma, para tu computadora, para lo que tú quieras y todo lo que tienes de electricidad. Pero además vas a dar un gran salto, porque en el Perú generalmente las empresas no vienen por los altos costos de la energía eléctrica. Y además llamarías en forma indirecta a inversión en fábricas para que vuelvan a procesar, porque la energía sería más barata. Y eso es lo que no se dan cuenta los políticos. ¿Sabes por qué? Porque ese es a largo plazo y no deja, pues, porque piensan en lo inmediato. Entonces, nosotros planteamos un plan a largo plazo. Perú al 2050, ¿qué queremos? Cada 5 años no se puede estar cambiando los planes de gobierno. Nunca vamos a avanzar. Los únicos que han alcanzado máximo desarrollo industrial, como decía ella, todo en el antiimperialismo, es aquellos que han logrado hacer planes a largo plazo. Nosotros no. Y peor cuando tienes líderes subnormales o líderes que piensan que es mejor que el anterior y cuando ganan, dejan paralizar las obras de su antecesor porque ellos van a superarlo y cada 4 años y cada 5 años se repite la misma historia. O sea, si no acabamos con eso, vamos siguiendo siendo el país que tiene muy buenos recursos desde la época del guano, el salitre, el caucho, ¿no? Hoy con el boom del gas, pero hoy con el boom del litio, y vamos a seguir siendo un país cada vez más empobrecido porque los recursos se van yendo y no vamos dejando nada para los recursos renovables. Eso es lo que se tiene que cambiar. Plan al 2050 con política de Estado que entre, que el gobierno que entre, las cumpla. Solamente así tendremos desarrollo en el país. Es lo mismo que en mi visita a China le pregunté a un, a un economista chino, le planteé una pregunta. ¿Por qué China se expande por todo el mundo buscando recursos naturales? Porque los de casa no se consumen.
La despensa es lo que más tienes que cuidar y nosotros estamos descuidando la despensa. Nos Así dedicamos es. a primario exportador y no le ponemos valor agregado, que ahí es donde Acabas, se genera plazas de trabajo. acabas de estar en claro. Nosotros cuando hablamos de valor agregado, ¿y por qué señalamos? Decimos al 2050 con la agroexportación, con la producción agrícola, pero procesada. Mira, como decimos, no vas a comprar pan para vender pan, decimos en Trujillo, ¿no es cierto? Sí, ¿No es cierto? cierto, Agrégale cierto. huevo, agrégale no, y el coste es diferente, porque la ganancia está ahí, en el valor agregado, no está en el producto normal, ¿de acuerdo? Pero aún más, nosotros no hemos protegido ni cuidado los recursos, los productos que nosotros mismos hubiéramos procesado. Papa. En la Segunda Guerra Mundial, el Perú abasteció de papa al mundo y salvó del hambre a Alemania y a muchos países, ¿no es cierto? Y Más de cojo la 3.000 analogía, variedades. cojo la analogía, Walter, disculpa que te interrumpa, también en la peste negra. Así Londres no es. tenía que comer por la misma cuestión de la peste negra y fue la papa, el producto peruano que los españoles llevaron en grandes cantidades para que pudiera sobrevivir esa nación. Entonces, Mira, estás en lo cierto. 3.000 variedades de papa. Hoy en Perú comemos papita light que nos trae Estados Unidos. Con ¿Ah? carbohidratos, se 200 llama. gramos de papa light nos cuesta 10 soles y el kilo de papa acá en Perú está a 80 centavos en la chaca. Porque no lo hemos procesado. Necesitamos, yo he sido un convencido, necesitamos un TLC interno, un TLC ¿Sí? interno dentro del país, no un externo. Se preocuparon por los TLC externos, pero no por el interno. Transportar pescado y los frutos del mar hacia la sierra y de la sierra sacar todos sus productos. Generas un corredor y promueves la economía, porque vas a generar vías de penetración, vas a generar puestos de trabajo, vas a hacer de que el producto de la chacra no venga el rey de la papa, les compre por una miseria y los lleve a la costa a venderlo de un 10, 15, 20, 30 veces más su valor. Ahí irías mucho más allá. ¿Cuál es el transporte que abarataría todos esos costos? ¿El terrestre o el de trenes? El ferroviario. El ferroviario, pero el proyecto ferroviario, salvo que tenga usted ya Europa, una idea de... Europa maneja eso. Y el Perú también tuvo en su época, cuando iban a ver los 13 ferrocarriles que nos estafaron con Mex a la cabeza. Sí, sí, ¿Cierto? sí, 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 sí. Ah, entonces, esa es una de las cosas que tenemos que recuperar. Como cuando me dicen, oye, cada vez hay menos agua. Yo digo, no, no hay menos agua. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos mililitros de agua se van cada segundo al Atlántico y al Pacífico? Pero más al Atlántico, cogiendo Marañón y todos los que van hacia Amazonas, al río Amazonas. Si tú rompes y traes por túneles, irrigas todos los desiertos del Perú. Toditos. Pero es un plan a 20, 30 años. Pero hay que empezarlo, pues. Y aseguras el agua dulce. Somos el país que más despensa de agua dulce tiene en el mundo. Y recuerda, la Es, guerra en los próximos años es el agua. pero eso los llevaría a ustedes a pensar en hacer una reforma sobre la ley de regionalización, porque existen, por decir, como en el caso del Santa, que el presidente regional de aquel entonces estaba pensando cobrarle un cupo por, por el tránsito del agua hacia Chaimochip. O sea, se necesitaría hacer una reforma en la ley de regionalización para poder otorgar una capacidad Bueno, de la verdad es que no existe regionalización, pues, Pepe. Lo que existe en la es ley, pero no está en la práctica. a los departamentos se le han transferido algunas cosas y le han dicho esa regionalización. Eso es mentira. Si queremos ir, hagamos una revisión de lo que podía Pulgar Villar en su momento, de las regiones transversales. Y ahí recién vamos a hablar de regionalización en una etapa, porque la otra es la parte de la autonomía económica. El distrito de Huacarachuco, capital de Marañón, para hacer una obra, tiene que venirse al Ministerio de Vivienda a una de las direcciones, por ejemplo, si es pistas para a la Dirección General de Mejoramiento Integral de Barrios, y si esta la prueba lo manda al Viceministerio de Obras Públicas, esto lo manda al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda lo manda al MEF, y en el MEF hay otro embrollo, llegó noviembre y recién sale el proyecto. Dime, ¿hay regionalización cuando tú dependes de Lima? No, señor. Esa es una falsa regionalización. Acuérdate cuando los que veníamos de provincias
a estudiar a Trujillo. La mayor parte que hacía, esperaba lo que papá le mandaba para fin de mes, para pagar su cuarto, su pensión, ¿no es cierto?, para su movilidad y para su diversión. Igual son las municipalidades con lo que le han hecho hoy día. Les mandan su Focomún, les mandan su Cano, y cada mes y dicen, uy, ya me llega el mes y con esto voy a pagar. Y a fin de mes vuelve a quedarse sin plata. Y cuando hacen los famosos presupuestos, ¿no es cierto?, que es otro problema que tienen las municipalidades, lo incluyen a lo que en su presupuesto lo que va a ser los ingresos propios, que muchas veces no se dan porque cada vez hay más morosidad. Entonces, si han programado una obra con ingresos propios y la gente no ha pagado sus arbitrios, no ha pagado los impuestos, entonces no lo hacen. Y la gente dice, estuvo presupuestada. Sí, señor, estuvo presupuestada, pero no hubo la plata. Y papá, gobierno, centralismo, no mandó. Entonces dime, ¿existe regionalización? La ley No. existe, existe la ley de bases de la regionalización, que fue la génesis. La ley de regionalización no se aplica, por eso mismo te Eso decía. fue en 90. Y el 90, cuando Alan García hizo el recuerdo que la libertad se junte con San Martín, que Piura se junte con Tumbe. ¿Te acuerdas? En esa época incluso nosotros los cuestionábamos, teníamos 22 años. Claro. Se fue el audio, no te escucho. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, había una llamada, pasamos ahí. Lo vamos a cuestionar por una simple razón, Pepe. No pudimos en el siglo que estamos, siglo XXI, seguir creyendo que un centralismo que distribuye para que tú supuestamente hagas lo que tienes que hacer, pero te doy una parte y el resto se cae, sea una verdadera reglamentación. O como tú dices, fue la ley de bases, ya pues, entonces dieron las bases, pues, falta construir el edificio. Hicieron Por una eso base, falta el edificio. ¿Y cuándo se va a construir el edificio, pues? pero estando a la moda con los problemas de hablar de que si existe o no existe la ley, por ahora con los problemas que hay para esta constituyente, te decía las reformas, una forma muy elegante, porque en realidad el Perú necesita reformas inmediatas, un proceso de reformas a lo Porfirio Díaz, ¿no? O sea, un proceso de reformas para activar la economía, activar los sistemas de justicia, activar los sistemas de desarrollo e independencia. Ojo, esta pandemia del COVID, muchos dicen, ha adjetivizado, satanizado desde el presidente Vizcarra, presidente Sagasti. El problema que no entienden, y en esto no sé, te lo planteo así para escuchar tu opinión, yo creo que la culpa no tan solo era del gobierno central, porque el control de hospitales, administración de hospitales, era de los gobiernos regionales, donde César Acuña tenía una gran mayoría de control de gobiernos regionales y municipales. Entonces, la culpabilidad no tan solo viene del gobierno central, sino los culpables está César Acuña con sus gestiones que ha colocado. Tiene 36 alcaldes que están presos, congresistas, tiene 2 congresistas presos, tiene presidentes regionales y consejeros regionales que están en proceso. Entonces, la desgracia que hubo en la pandemia fue focalizada en regiones. Averigüémonos cuántas regiones controlaba APP. Yo te voy a decir algo, Pepe. El problema de la pandemia solamente se dudó de que tenemos el peor sistema de salud de Sudamérica. ¿Y sabes desde cuándo? Desde los años 50. Sí. Podría construir los hospitales más completos que tuvo el Perú en su época y que fueron la base para poder internar a quienes tenían COVID en estos últimos años. Y luego se han hecho remedio de cosas. En la época de Alan se hicieron hospitales, ¿no es cierto? Pero en el mundo los hospitales son completos. Cada hospital tiene su planta propia de oxígeno. No depende que le den baloncitos. Acá no. Acá no las tienen. Recién han comenzado a ponerlos. Entonces, es una escala. Primero es el ejecutivo, ¿sí? Luego vienen las regiones a quienes le dan presupuestos y que cada año retornan porque no saben invertirlo. Luego vienen las municipalidades provinciales que les han dado facultades de salud. Y luego vienen las distritales que también les han dado facultades de salud. El problema, ¿sabes cuál es? Que le dan facultades para que manejen pagos de personal. Yo te pregunto, si tú antes que exista el SIS, por ejemplo, a cual yo creo que todos deben tener derecho a un seguro integral de salud, antes que exista, el sistema de salud estaba casi colapsado por la falta de recursos económicos. Cuando vino el SIS, los hospitales que ganaban o tenían ingresos propios por las consultas, que tenían ingresos propios por la venta de medicina, que tienen ingresos propios por las placas, por los exámenes, qué sé yo, hoy no tienen ni un solo ingreso.
porque todos estamos asegurados. ¿De acuerdo? Y solamente vives de los recursos que te transfieren y esos recursos no han incrementado, siguen siendo los mismos. Entonces la pregunta es, ¿podrás desarrollarte? No tienes la capacidad, no tienes los técnicos y encima no tienes más recursos, ¿podrás desarrollarte? No. Entonces, ¿qué hacen los técnicos, entre comillas, los tecnólogos? ¿Ah? Simplemente ver su cuestión personal. No tienen, primero, una formación ideológica. Y lo único que hacen es cómo mantenerse en el cargo, en el puesto público que se les ha dado. Y andan rotando de lugar en lugar. Y como no lo tienen, no hay compromiso con partidos políticos, porque lamentablemente Pepe, en el Perú, cuando se hicieron los movimientos regionales, o sea, de cada región tiene un movimiento, no son responsables de nada. Y en los últimos 20 años, más de 4 regiones no han tenido partidos políticos. Todos han sido exclusivamente de movimientos regionales. Y si vamos allá en partidos políticos, todos han sido cascarones, con excepción de los partidos tradicionales, que eran 2 o 3. Es decir, partidos donde una cúpula negociaba con el centralismo y se acabó. Eso es lo que ha cambiado la ley electoral actual, donde te obliga a tener bases políticas, donde te obliga a tener militancia. Nosotros no hemos dado un saltito más allá, Pepe. Hemos obligado a nuestras bases a que tengan obligatoriamente una comisión de plan de gobierno. No podemos seguir en un país donde existen 1.650 y tantas comisiones de plan de gobierno municipal, 195 direcciones de plan de gobierno provincial, 26 comisiones de plan de gobierno regionales, algo de 20 de gobiernos del gobierno central en ministerios, más de 50 en OPDs, casi 2.000 en total, y el Perú es un país sin planificación, que crece a un ritmo acelerado, pero desordenado. Si continuamos con eso, no tenemos futuro, Pepe. Vamos a continuar depedrando nuestras tierras que sirven para cultivar, vamos a ir sembrando cemento, buscando en el arenal por recuperar tierras productivas. Eso es lo que nos deja cuando no hay planificación. Y tú te recordarás que en Alto Trujillo y Alto Moche el año 96, Pepe Murgia hizo la planificación en plan de metro, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Y la gente decía, en ese arenal no hay nada, ese arenal son buenas viviendas. Sí, Esa sí, es sí. planificación. Claro. Walter, de verdad, por lo que veo ya tienes adelantado muy bien todo el panorama a nivel nacional y el desarrollo regional, propiamente tu partido regionalista. Te hago una pregunta de inmediato. No respondes de inmediato, sin pensarlo mucho. Si estaríamos hablando de un adelanto de elecciones, ¿el PRI ya tendría una plancha constituida? ¿Una alternativa? Porque, por decir, un adelanto de elecciones significa que en 8 o 9 meses se está convocando elecciones. ¿El PRI participaría en la presidencia? He perdido el audio. No sé si me escuchas. Aló. ¿Me copias? ¿Ahora? Ahora. Aló. Hola. Sí, he perdido el audio. No sé qué ha pasado. No te puedo, a ver. ¿Puedes hablarme ahí? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Mira, he tenido un problema de audio. Yo, pues no sé si tú me escuchas bien, pero yo ya no te escucho bien. Yo sí te Y escucho, te tengo ahí. tendría que acercarme a cada momento para escucharte tus preguntas. Aló. Voy a subirle el volumen un poco más. Aló. ¿Ahí me tienes? Ya, espera. La transmisión un poco se cortó. Un poco estamos regresando a la entrevista. Siendo un día muy ocupado, también muy ajetreado. Ahora. Aló, yo te escucho, sí te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Hola. A ver. Sí, listo. Recuperamos la comunicación con Walter Chirino, presidente fundador del partido PRI. Ya estamos al final de la entrevista. Una pregunta rápida.
ya y quiero una respuesta rápida, la pregunta va rápida. Si se diera el adelanto de elecciones, estamos hablando que en los próximos 8 meses se convocaría a una elección presidencial. ¿El PRI ya estaría preparado para enfrentarse en unas elecciones a la presidencia? Sí, sí estamos preparados. Primero porque tenemos un plan de gobierno, primero porque estamos reclutando, convocando a los mejores cuadros a nivel nacional. Recuerda que en un partido tiene que ser como en la selección política, en la selección nacional de fútbol. ¿Quieres tener un buen equipo? Tienes que traer al mejor arquero, a los mejores defensas, a los mejores volantes, a los mejores delanteros y al goleador, ¿no es cierto? Si no traes eso, entonces armas cualquier cosa para participar, pero no para hacer un buen gobierno. Y nosotros lo primero que hemos hecho es empezar a traer a cuadros técnicos, por supuesto que no tengan compromisos con la corrupción y con el pasado. Cuadros técnicos que como muchos peruanos, que creo que yo el 95% de peruanos no están inmersos en corrupción, han hecho una vida empresarial, han desarrollado su vida de forma diferente y que muchos tienen temores de ingresar a la política por la razón misma de que está mal vista, la política es cochina, la política es sucia, es corrupta, etcétera, y la gente no quiere manchar sus nombres. Sin embargo, se ha ido poco a poco convenciendo a la gente y decirle, oiga usted, es cierto, ese es el 5% de peruanos, el 95% de peruanos no es así, y si ustedes entran a la política, van a ser el 95% de gente sana y honesta a enfrentarse con el 5% de corruptos. Y así hemos logrado traer a gente empresaria, gente intelectual, gente técnica, incorporando a nuestras filas. Como te digo, cada día vamos creciendo y estamos preparados para que el año 2023 o 2024, 2025 o 2026 hayan elecciones y nosotros poder postular y empezar a hacer una especie de corte, una especie de corte para que puedas hacer una proyección de un gobierno con un tipo mejor, una diferente forma de economía, etcétera, mientras que va solucionando los problemas del pasado. Entonces, ¿estamos hablando de un Walter Chirino candidato presidencial? No tanto, ¿no? Puede decir, o sea, yo me siento capaz y preparado, pero hay gente que está preparada en el partido, ¿no es cierto? Y que van a ser convocados, y hay algunos convocados, ¿Como ¿no? quiénes, Y que, alguna primicia podemos tener? a ver, Sería una te voy a dar, primicia. te ¿Ah? voy a dar el perfil. A ver. Te voy a dar el perfil. El perfil es alguien que es de centro, que tiene las condiciones para sacar de la crisis económica que vive el país, porque ahorita principalmente es la economía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahorita la economía es la parte principal. Yo creo que tiene los contactos internacionales para que puedan en forma inmediatamente reactivarse y poder acelerar el proceso de inversión económica en el país. Me dice que perfil económico, contactos internacionales. ¿De quien estás hablando es de Hernando de Soto? Bueno, tú lo has dicho, yo solamente te hago el perfil. Yo te hago el perfil. Estamos, mira, casualmente Hernando de Soto hace 3 días ha sacado un video donde hace un duro cuestionamiento, pero se muestra reflexivo en el sentido de que no la culpa tan solo es del gobierno, del Ejecutivo, sino del Legislativo, porque entre ambos existe una guerra constante y una competencia de errores. Pero es cierto, Sí, están sí, compitiendo quién hace peor las cosas. sí. Y no es bueno, esto viene desde antes también, porque ya desde el 2016 era una competencia, hasta en las elecciones, quién decía más burradas que otros, disculpando la expresión, ¿no? Pero hay que ser sinceros y transparentes. Pero Entonces, hay que eliminar esa palabra burrada porque el burro es mucho más inteligente y algún día podría decirte las 3 cosas que tienen más inteligencia el burro que otros. pero mira qué buena noticia. No, Estamos hablando. recuerda tú que en nuestras sierras no había ingenieros y usaban al burro para hacer las carreteras. La Es más carretera. inteligente que otro. Ahí está el Claro, pues, ejemplo. ¿te Una de las 15 acuerdas razones. cuando se iba en la época de la juventud por Quirubilca, Bolívar, Patagua, Machuco, por esas zonas? En lugar Claro, ¿qué de la agarraban? Yamaha, que era el burro en realidad. Eso sí, te vas Por a eso te ganar la digo, bronca con los ingenieros. Oye, Walter, entonces, ya, porque veo que también como jefe de plan de gobierno tienes a Marco Tulio Gutiérrez. Ahora ya sabemos de que el potencial candidato o ya candidato
a la presidencia por el PRI sería Hernando de Soto. ¿Existiría alguna posibilidad de tener una entrevista próxima tanto con Hernando de Soto como con Marco Tulio Gutiérrez, que es candidato a la alcaldía de Lima? Con el que sí te puedo dar 100% es con Marco Tulio Gutiérrez, que es jefe de plan de gobierno del partido y actual candidato a la Municipalidad de Lima. Con Hernando, es amigo, podríamos conversarlo. No, no te digo ya, yo te he dicho es el perfil, nos gustaría, hay que definirlo, pero sí podría hacerte los contactos para que tengas una entrevista con él y con Marco Tulio igual. Marco Tulio ya es nuestro virtual candidato a la alcaldía metropolitana de Lima y bueno, virtudes de sobra, ¿no? Fue 2 veces regidor de Lima, fue uno de los creadores con Alfonso Barrantes del programa del Vaso de Leche, fue uno de los que trabajó mucho en los campos, en lo que hoy son los clubes, los llamados parques zonales, Sí, sí. ¿no? Es decir, tiene mucha experiencia, es uno de los que, bueno, tiene 40 años en el derecho municipal, de uno de los que ha pasado desde ser asistente, director, asesor, etcétera, etcétera, en las municipalidades. Y bueno, es la primera vez que se decidió, luego de casi 3 meses de conversación, como lo estamos haciendo con otros, por supuesto, para que sea alcalde de Lima. Queremos llevar gente que tenga experiencia de su lado, ponerle gente de juventud, porque juventud y experiencia combinas esas dos cosas y puedes hacer las cosas que sueñas o piensas en favor del desarrollo de tu país, ¿no? Mira, qué gusto, de verdad. El tiempo nos está ganando y tú tienes obligaciones, tienes compromisos pactados el día de hoy también. Te agradezco realmente, Walter. Ha sido un gusto y ver un trujillano que, como otros trujillanos, otros compatriotas que en el mundo también la han hecho muy bonita, están desarrollándose y he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Hoy entrevisto a un trujillano que no tan solo se ha desarrollado profesionalmente, políticamente, eres una alternativa, una opción. Hemos tenido una entrevista donde hemos tocado, en realidad hemos hecho una radiografía al Perú. Tienes una visión de lo que podrías hacer, lo que podrías aportar como persona, como institución, como partido político, como alternativa, y nos regalas una primicia. Creo que seríamos el primer medio de información que sabemos de que Hernando de Soto va a participar. Y mira, en los últimos... Ese es el problema que me van a achacar después, pues, que primero sea la prensa extranjera y después el Perú. Pero qué mejor. Por suerte, en la prensa extranjera le estás dejando la noticia, una buena noticia y una esperanza, mientras que, por decir, el presidente Castillo le da a la CNN y deja su cabeza en la picota, pues. Yo le estoy dando una prensa extranjera, pero netamente peruana. Yo quiero aprovechar esos últimos minutos, Pepe, para invitar a todos los peruanos que se encuentran en el exterior, a esos peruanos que salieron y durante muchos años, 20 años de crisis, con sus remesas lograron mantener este Perú que juntamente con los emergentes del Perú hicieron que la economía no se vaya al diablo, que hemos mantenido, pese a todos los obstáculos y a los pésimos gobiernos, una inflación baja, que es cierto, hemos tenido boom del cobre y el oro en los últimos años en la minería, pero las remesas que mandaron ustedes, los que están en el exterior, y a quienes va mi saludo a todos los PECs peruanos en el exterior, de que se les ha dado 2 cupos, y lo cual yo considero que eso ya poco, que tuviera por lo menos uno por continente, de que tengan representación legislativa. Y es por ello que yo los invito a que hagan vida activa, que participen y que en esta vez los partidos no nos vendan gato con líderes, pues. Que pongan a los que viven en Lima representando a los peruanos en el exterior. Que realmente pongan a los que viven fuera. Porque ustedes más que nadie saben cómo se vive fuera del Perú, cómo los tratan las embajadas y los consulados en sus té de tías y su champán, cuando para mí deberían ser los principales oficinas de negocios de nuestra producción en el exterior y cómo traer los recursos al país. Yo saludo a todos los peruanos que están en el exterior, que han luchado y que gracias a sus remesas muchas familias han podido sobrevivir a la crisis que tuvo el país. De verdad, has dicho una gran verdad. Ha faltado, y siempre digo, falta reconocimiento a todos esos héroes que dejaron su país, postergaron sus sueños, abandonaron sus proyectos para iniciar desde cero en otras latitudes, contra el problema de la diferencia cultural, el idioma muchas veces, lo cual fue un gran obstáculo, pero no fue el motivo para sentirse derrotados. La economía del Perú se reactivó desde el año 1991-92, se reactivó a través de las remesas, que fue un pico muy alto, 2.300 millones de dólares. Y bueno, nunca hemos tenido reconocimiento, una ley Toledo que realmente fue muy mínimo para lo que debería ser. En algún momento entrevisté a Jorge Montoya de Renovación Popular y 4 iniciativas de ley las ha tomado y las está colocando y ojalá que se logre. Pero lo que has dicho es cierto con los PEC. Esos congresistas que nos representan a los peruanos del exterior
Uno de ellos está preocupado por la construcción del tren del norte del Perú. O sea, es el representante de los peruanos en el exterior, pero se preocupa por la vía férrea que tiene que haber en el norte del Perú. ¿Sabes El cuál es la otro, preocupación del PRI? ¿ah? ¿Sabes cuál es la preocupación del PRI? Que Sí, cuando tú traigas recursos extranjeros no te traten como extranjero, sino como peruano. y que se reduzca ese enriquecimiento que han hecho los Que bancos cuando con tú las remesas. vengas a invertir en el país, no te traten como un extranjero más, sino te traten como un peruano y con la facilidad que tú estás trayendo plata del extranjero a inyectarla en el país. Ese es el verdadero reconocimiento. Que se te den todas las facilidades para que puedas ser diferente. Mira, interesante, queda en carpeta, te prometo que muy pronto vamos a tener una entrevista exclusivamente para ver el perfil que tiene el PRI y las propuestas que tiene referente a los peruanos que radicamos en el exterior. Con Interesante, todo gusto. me gusta el tema, quedas comprometido también, vamos a tener una entrevista con tu jefe de plan de Recuerda gobierno. que yo he estado en el exterior varias veces y conozco cómo viven nuestros compatriotas, tanto en América como en Europa. Imagínate, En Asia lo conoces tú. estamos en la misma línea, pensamos lo mismo. Invitamos a todos nuestros seguidores, los que tengan interés, pueden entrar a la página de PRIM, ¿verdad? El partido PRIM tiene su página oficial en... prim.org.pe. Ok, ahí se pueden ustedes, priprim.org.pe. cualquier propuesta, sugerencia, el presidente del partido, Bienvenida sea. Walter Chirino, lo va a recibir y lo va a poner en contacto con su equipo político. Te agradezco, Walter, realmente. Un fuerte abrazo, mi hermano. Un gusto de volvernos a ver después de tantísimo tiempo y éxitos, de verdad. Y para la próxima usted me cuenta qué hace para mantenerse joven. Qué bueno sería, son 54 abriles. Un abrazo, mi Muchas hermano. gracias, Pepe. Un abrazo a todos los paisanos nuestros en Japón, a los que te siguen en la parte de Asia y también a algunos en Estados Unidos, y decirles que estamos para trabajar juntos. El Perú no va a ser más grande porque un partido político o un líder quiera hacerlo. Va a ser más grande porque todos juntos vamos a trabajar para hacerlo así. Gracias. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana, o si existe alguna noticia resaltante para interpretar, para darle el otro sentido o dar una opinión diferente a la que le ponen en los canales de televisión, ahí estamos con ustedes. Muy buenas, éxitos y que siga un buen día para todas las madres. Gracias. Hasta la otra semana.